¿Qué referencia está dando? ¿La principal? Apocalipsis 2, 14 y 15. Pastor Nicolás se ha conectado. Dios le bendiga. Saludos a los hermanos de Antofagasta. Bien. No sé si esperamos un ratito más para que se conecten los hermanos. Sí, esperamos unos minutos más para esperar que algunos hermanos vayan agregándose a la transmisión. Así que esperamos, queridos amigos, hermanos, que este devocional que vamos a compartir en el Señor pueda ser, pero de mucha bendición para sus vidas, tanto así como para nosotros, ¿ya? Así que si hay alguna consulta que ustedes quieran hacer a través de la misma página de Facebook, ahí mientras se esté haciendo la transmisión, pueden hacerlo, por favor. Lo ideal es tratar de hacer este devocional lo más interactivo, ¿ya? Así que esperamos un minuto más y empezamos, ¿ya? Así que ténganos un poquito de paciencia en el nombre del Señor. Mientras tanto, escuche esa hermosa sinfonía de fondo y vamos preparándonos para este devocional. Saludos al pastor José y familia que se han conectado y también a Pablo Núñez. Dios les bendiga. Saludo a todos los que están conectados, por ahí Pastor José, Pablito, Pastor Nicolás, un abrazo ya para todos los hermanos también de EBC Antofagasta. Así que si pueden compartir también el devocional a otros, sería también una bendición para que otros puedan escucharlo, ¿ya? Bien, ya son las 8:05, así que creo que estamos en un tiempo adecuado para poder comenzar. Y ahí los demás hermanos se irán añadiendo, ¿ya? Ya. Lo estoy compartiendo en la iglesia. Podría ser mandado así. Bien, vamos en el día número 2 de este ayuno de Daniel y la verdad ha sido ya de bendición para nuestras vidas. Hemos sido edificados con la palabra de Dios en el día de ayer y también con la palabra de hoy, el tema que es compromiso, también sin duda va a ser de bendición para nosotros y también para los que puedan escuchar y puedan adherirse a este trabajo, que aún están a tiempo, ¿ya? Para recapitular un poco, el ayuno de Daniel consta de 21 días, ya con abstinencia parcial de alimentos.
Y este trabajo espiritual nosotros lo estamos haciendo, dividiendo en 3 fases, ¿ya? La primera semana tiene un tema general que es, o el propósito, el objetivo de esta semana es la renovación personal, ¿ya? Y dentro de este propósito está dividido en 7 temas, uno para cada día de la semana, ¿ya? El que vimos ayer fue la falta de amor y hoy nos corresponde el compromiso, ¿ya? Así que vamos a leer inmediatamente la cita de este pasaje, de este tema, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿ya? Si quiere, ¿lo tiene ahí? Sí. ¿Le puede dar lectura? Dice así la palabra del Señor. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Amén. Un pasaje, ¿cierto? Un poco crudo, ¿cierto? Donde Dios reprende a las personas que vivían ahí en Pérgamo, esa iglesia. Y bueno, quizás fue hace tantos años, pero en realidad también es un mensaje para nosotros, ¿ya? Quizás no es de la misma forma el llamado a atención tan literal como lo hizo en este tiempo, lo que significaba lo que hicieron ellos, sino que tal vez ahora es un poquito diferente, creo yo, ¿ya? Y bueno, y vamos a empezar a introducirnos en el tema. Pérgamo estaba situada, ¿cierto? Había muchos ídolos en ese lugar. Y por ejemplo, el centro, la ciudad era como el centro de adoración al emperador que existía en ese momento. Y también habían dioses griegos y uno de ellos era Zeus, ¿ya? Entonces era un lugar muy pagano. Entonces, Dios aquí les hace, los reprende y les dice que están siguiendo las doctrinas de Balaam y también de los nicolaitas, ¿cierto? Si podemos quizás averiguar un poco cuál era ese tipo de doctrina, bueno, quizás nos imaginamos por lo que dicen los versículos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la doctrina de Balaam era una enseñanza que buscaba violar los derechos de Dios, ya claramente, la justicia y los principios de santidad. ¿Para qué? Para tropiezo de los santos y obviamente que cayeran en maldición. Entonces, algo terrible. Entonces uno piensa cómo es posible que el pueblo se desvíe y caiga en estas aberraciones, ¿cierto? Pero si retrocedemos en el tiempo a cuando existió Balaam, ¿cierto? Al pasaje que hace referencia aquí en Apocalipsis, Balaam, él fue llamado por Balac, ¿cierto? Para que maldijera al pueblo de Israel, porque él se sintió amedrentado. Eso, por el pueblo de Israel. Entonces él quería, en el fondo, como podríamos decir, como que quería hacerle una brujería, por decirlo en un término más actual, ¿cierto? Porque llamó a Balaam, sabía que Dios lo usaba para bendecir y también para maldecir. Entonces él tergiversó esta información y quería que
que tuviera una maldición el pueblo de Israel para que ellos obviamente estuvieran como con poder, ¿cierto? Y resulta que Balaam le consultó a Dios. ¿Y qué creen ustedes que dijo Dios? Que no, porque Israel era su pueblo escogido, ¿cierto? Entonces Dios le dijo que no lo iba a hacer. Y este Balac volvió a insistir, volvió a mandar incluso unos príncipes más importantes para que maldijera al pueblo de Israel. Y él nuevamente le consultó a Dios y Dios nuevamente le dijo que no. Y por tercera vez hizo lo mismo. Y resulta que Balac le ofreció a Balaam honor, ¿ya? Y Balaam dijo, es que aunque él viniera y le entregara toda su casa llena de plata, él no podía cambiar lo que Dios estaba diciendo, ¿ya? Que era que Dios no iba a maldecir a Israel. Pero sin embargo, Balaam igual cedía a decirle, bueno, le voy a volver a consultar a Dios. Entonces ahí hubo una falla en Balaam, ¿cierto? Porque si Dios desde un principio le dijo que no lo iba a maldecir, él tendría que haberse quedado con esa respuesta de Dios y haber sido firme, ¿cierto? Pero sin embargo, él viajó, fue hasta allá. Y incluso hizo que hicieran los altares para él consultarle a Dios. Y Dios obviamente estaba enojado con esto. Bueno, y ahí entra en el transcurso que él emprendió el viaje, está la historia de la asna, ¿se acuerdan? Claro. Que la asna le habló porque estaba la presencia de Dios ahí con la espada desenvainada, ¿ya? Pero no vamos a entrar en ese tema, sino que el tema principal aquí es el error que cometió Balaam. Quizás no lo dice la escritura, pero a lo mejor se sintió atraído por la oferta que le hacía Balac, por tener honra, quizás riqueza, quizás un puesto, no sabemos. Entonces, claramente, después que Balac se dio cuenta que definitivamente ya no iba a ser maldecido el pueblo, sino que al contrario fue bendecido, porque cada vez que Balaam tenía que maldecir, salía una bendición de parte de Dios, ¿ya? Así que, bueno, ese pasaje quedó hasta ahí, pero pasó el tiempo y Balaam hizo algo peor, encuentro yo. Quizás ahí el enemigo empezó a trabajar su mente, como sabe hacerlo sigilosamente, y aconsejó a Balac de que hiciera algo. ¿Y saben ustedes qué fue? Que ahí es donde entramos nosotros. Es cuando el enemigo empieza a buscar estrategias para desviar al pueblo de Dios de la voluntad de él, del propósito de Dios, ¿cierto? Entonces aconsejó Balaam a Balac que mandara a unas mujercitas de Moab, ¿cierto? Para que comieran con todos los hombres del pueblo de Israel, ¿cierto? Y pasó algo más terrible. No le ofrecían solamente alimentos, sino que también se ofrecieron ellas. Entonces, a que pasaran la noche con estas mujeres. Entonces, aquí el pueblo de Israel, o los hombres más bien, cayeron en pecado. Cedieron ante esta oferta que le hicieron. Y lo triste es que a través del pecado de fornicación, adulterio, ¿cierto? Este pecado sexual, entró también el pecado de idolatría, porque se dieron a los ídolos que tenían las moabitas. Entonces, es todo un tema. Si se analiza desde el ámbito espiritual, el enemigo va a estar siempre, quizás, a lo mejor si no puede destruirte a través de una maldición, ¿cierto? De una brujería, que existe esto hasta el día de hoy, ¿cierto? Que hay gente que obra en contra de los hijos de Dios,
quizás no va a ser tan frontal, pero va a buscar la manera de que el Hijo de Dios pierda la visión, pierda el norte, pierda esa comunión con Dios y se aparte de su voluntad, se aparte de sus propósitos, se empieza a deslizar paulatinamente hasta que llega el momento en que a lo mejor ya se ve fuera del camino de Dios, ¿cierto? Alejado, con un corazón endurecido, quizás con una conciencia entenebrecida, ¿cierto? Cauterizada. Pero es triste que quizás en esos momentos el Hijo de Dios no se percate y ceda ante los deseos de la carne, como fue en el caso de los israelitas, ¿cierto? Que fue algo netamente deseos de la carne. La doctrina de los nicolaitas, esta doctrina también pervertía las costumbres morales y religiosas, ¿ya? Por lo tanto, era como hablar como del mismo tema, ¿ya? Pero eran como agrupaciones distintas, ¿ya? Y bueno, ellos decían cosas como, por ejemplo, autorizaban el pecado, por ejemplo, la comida, los alimentos que ellos ofrecían a los dioses paganos, decían que los podían como exorcizar, limpiar para volvérselos a comer. Entonces, se autojustificaban y la gente creía eso, esas doctrinas falsas, erróneas. Y también, por ejemplo, cuando cometían pecados sexuales de fornicación o adulterio, también ellos se autojustificaban y decían que también tenía perdón y se limpiaban y a los 8 días ya estaban como si nada. Entonces, obviamente son sectas, ¿cierto? Bueno, doctrinas herejes completamente contrarias a la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios aquí le estaba diciendo a ellos que, si volvemos a leer el versículo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quizás la reprensión no era directamente para esa persona de decirle tú lo estás haciendo, sino que estaba avalando a otras personas que estaban de acuerdo con ese tipo de doctrina. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, la carta estaba dirigida, no sé, supongamos digamos al principal de la iglesia, pero al tolerar ese pecado se hace parte, ¿cierto? Se hace cómplice. Entonces, que el Señor nos ayude a poder recapacitar en nuestra vida. Como les decía en un principio, a lo mejor no estamos haciendo ese tipo de aberraciones, ¿cierto? Quizás no ofrecemos alimento a ídolos, pero hay cosas simbólicas que nos están alejando como del propósito de Dios. Por ejemplo, a lo mejor bueno, yo soy mujer, pero por ejemplo, Dios, el enemigo a lo mejor no va a mandar prostitutas de un templo pagano, ¿cierto?, para hacer caer a los hijos de Dios. Sería como muy evidente. Entonces a lo mejor existiría un rechazo y no sería quizás una forma de caer, pienso yo, no sé. No sería tan sutil en este caso la tentación. Claro, yo creo que quizás el enemigo busca cosas más sutiles en estos tiempos, quizás usa la tecnología, no sé, mostrando inmoralidad sexual en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos,
tantas formas que a lo mejor, imagínense, el hombre hoy día, o me refiero a hombre y mujer, los niños, la juventud, estamos conectados, yo creo que todo el día, con internet, redes sociales, juegos en línea y quizás cuantas otras cosas que nosotros no conocemos, ¿cierto? Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque sutilmente el enemigo se introduce, ¿cierto? Por nuestros ojos, quizás nuestros oídos, y empieza a trabajar lentamente. El objetivo son los hijos de Dios, porque los que están quizás, como decimos nosotros, en el mundo, los que no han conocido a Dios, para ellos es normal y el enemigo los tiene como seguros, pero los que tratamos de servir al Señor siempre vamos a ser como un blanco para el enemigo. Entonces que Dios nos ayude a que podamos estar atentos a eso. O también quizás si la debilidad de la persona no es el área sexual, ¿cierto? Como se explica en este pasaje, pero hay muchas filosofías contemporáneas, ¿cierto? Como dice la Escritura, huecas sutilezas. Por ejemplo, filosofías que como que distorsionan, incluso cristianas, distorsionan la moralidad de Dios, diciendo que tal cosa no es tan malo, o que se interpreta de otra manera la palabra del Señor. Entonces, esa filosofía, todo lo que sea distinto a lo que dice Dios por su palabra, va a ser contrario. Ya va a ser algo encubierto por el enemigo, aunque usen el nombre de Dios. Incluso el Señor dice que aunque descendiera un ángel, ¿cierto?, con otro tipo de evangelio, que sea anatema. Porque el enemigo va a usar cualquier medio para poder apartarnos de la sana doctrina, apartarnos de la verdad, para que nos deslicemos, ¿cierto?, y fracasemos. Bueno, sin duda, Dios dice que Él nos mantendrá seguros en su mano, pero el enemigo va a luchar hasta el final para tratar de turbar nuestra mente, ¿cierto? No estamos libres de deslizarnos. Entonces, muchas veces se le baja el perfil a la palabra de Dios. Hemos escuchado tantas pseudo iglesias que hablan cosas que para nosotros son aberrantes, pero vemos que tienen muchos seguidores, ¿cierto? Y que alaban a Dios, pero realmente es un Dios distinto al Dios de la Biblia, ¿cierto? También puede ser el vivir un evangelio según mis comodidades, ¿ya? También eso es bajarle los estándares al evangelio que dejó Jesucristo. El creer en un evangelio que es muy distinto al que dejó Jesucristo en la Biblia. Entonces, son cosas tan sutiles que van entrando a la vida del cristiano y a veces uno no se da cuenta si no está todos los días nutriéndose la palabra de Dios, afirmado, ¿cierto?, en esta palabra viva. A lo mejor es fácil ceder, ¿cierto?, y empezar a cambiar el pensamiento. El tema acá del devocional, ¿cierto?, el compromiso. Dice, Jesús y los escritores de la Biblia, ¿cierto?, nos advierten sobre los maestros, sobre la filosofía, sobre las ideas y argumentos en contra de la palabra de Dios. Y a veces nos equivocamos pensando que estas cosas no nos van a afectar, pero a veces sí nos afectan. Dice, lo cierto es que el enemigo es astuto y tratará que estas ideas nos engañen. ¿Para qué? Para que nos relajemos y no tomemos en serio los valores morales que la Biblia nos enseña claramente. Pensando un poco
en lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, en cuanto a los géneros, ¿cierto? El feminismo, quizás tantas mujeres creen defender sus derechos y sin embargo son presas del enemigo porque están siendo utilizadas por el enemigo, porque son, a ver cómo decirlo, son contrarias a la palabra de Dios. Quizás el enemigo las envuelve de tal manera haciéndoles creer que están en su derecho, ¿cierto?, defender tantas cosas inmorales, tantas aberraciones. Y lo triste es que a veces uno ve cristianos defendiendo esto. Si uno lee la Biblia, claramente uno se da cuenta de que Dios no está en ese asunto. Tampoco la identidad de género. Y así tantos temas que incluso hasta uno ve de repente por ahí iglesias que, más en el extranjero así, que apoyan todos estos movimientos. Y sin duda eso ya está completamente alejado de la palabra de Dios, el verdadero evangelio. Así que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema con el título de hoy, que es el compromiso? Compromiso es una obligación contraída por acuerdo, promesa o contrato. Dice, puede ser un convenio o un pacto. ¿Qué tiene que ver este tema con un compromiso? ¿Se les ocurre? El poder ser fiel, mantenerse fiel a lo que se comprometió o puso por pacto en este caso. Se me da la idea, no sé si... Sí. Si entendemos que el compromiso es una obligación, ¿cierto?, contraída por acuerdo. Dice, promesa o contrato. Yo creo que la Biblia, ¿cierto?, es ese medio. Un acuerdo o promesa o contrato, ¿cierto? Y nosotros tenemos la obligación de poner en práctica, ¿cierto?, lo que dice la palabra de Dios. ¿Y para qué? ¿Cuál es el resultado de ese compromiso que nos ofrece Dios? En lo general, la vida eterna. La vida eterna. Ese es el final de todo, la vida eterna. Ahora, ¿cuál sería nuestro compromiso ahora? Por ejemplo, hoy día, ¿a qué me comprometo yo? ¿A qué se comprometen ustedes? Cada uno sabe sus debilidades, ¿cierto? Cada uno sabe de qué manera sutil el enemigo lo puede hacer deslizar, ¿cierto? Entonces, analicémonos y podamos descubrir nuestros corazones a Dios y decirle que queremos comprometernos. ¿A qué? Puede ser, en un primer lugar, a no quitar o añadir a lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Segundo, guardar sus mandatos con integridad. También puede ser no prestar atención a hombres con filosofías y huecas sutilezas que nos aparten del Evangelio de Cristo. Porque a veces somos re buenos para poner oído a cosas que no nos nutren, cosas que no nos edifican. Y a veces es solamente por hasta morbo de ver cómo las otras iglesias se están perdiendo y nos reímos de eso y no corresponde. Me comprometo a estar en oración para ser librado de la perversidad y la maldad, para que Dios nos afirme y nos libre del mal. Me comprometo a vivir el Evangelio según la Biblia y no según los preceptos humanos, no según lo que yo creo que está correcto o según lo que yo creo que es moralmente correcto,
sino lo que Dios me dice, los parámetros que Dios me coloca a través de su palabra, ¿cierto? Sobre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que debo y lo que no debo hacer. Entonces, ese nivel de compromiso es el que Dios quiere, que nosotros primero hagamos una introspección a nuestra vida, veamos cuáles son esas debilidades, ¿cierto? Y podamos decir, bueno, en esto estoy fallando, no puedo con esto, pero quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Quiero poner por obra tu palabra. Quiero ser luz y no estar escondida ahí debajo de un cajón. ¿Cierto? Amén. Entonces, que cada uno pueda reflexionar en su hogar, ¿cierto? Meditar en cómo está su relación con Dios, cómo está su nivel de compromiso con Dios. En esta primera semana de este ayuno de Daniel, como les decía en un principio, es algo personal, ¿cierto? Así es. Estamos tratando de renovarnos, primeramente nosotros como personas. Después la segunda semana ya es otro objetivo. Pero en esta primera semana, en estos 7 días, si ustedes lo están haciendo también, que sea un tiempo de análisis, un tiempo de pensar, de meditar en cómo me estoy conduciendo, en las cosas que he hecho mal, en qué cosas he cedido y el enemigo ha ganado terreno, ¿cierto? Para deslizarme. Y que todo eso pueda cambiar, ¿cierto? En Cristo. Siempre vamos a tener la victoria en Cristo. Siempre vamos a poder salir victoriosos de una situación cuando nos aferramos a Cristo, ¿cierto? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra. No sé si quieres leer alguna referencia. ¿Ya? Sí, apoyamos ahora. Bueno, si quieren ir anotando las referencias para profundizar más el tema en este tiempo de cuarentena, ¿cierto? Que estamos un poquito libres. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Ya, eso es una referencia en cuanto a no añadir ni quitar la palabra de Dios. ¿Ya la leo inmediatamente? Sí. Ya. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice así: No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Amén. Proverbios 30, 5 y 6. Ya. También tiene relación con lo mismo de Ya. no. Proverbios 30, 5 y 6 dice así: Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Eso es terrible. Y a veces somos buenos para decir cosas que no están en la Biblia. Sí, de hecho hay una claramente una sentencia en este sentido cuando alguien hace uso de la palabra de Dios y Dios no ha dicho. De hecho, él dice: ay del que ha dicho, así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Gálatas 1, 7 y 8. Gálatas 1, 7 y 8. Hace relación al único evangelio que existe. Amén. Dice así, Gálatas 1, 7 y 8. No es que haya otro evangelio,
sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Muy claro. Más que claro. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Amén. Y eso lo podemos ver hoy día, ¿cierto? Exacto. Muchas filosofías humanas. Como lo habla también el mismo libro de Gálatas, cuando hacía referencia al versículo anterior, no que hay otro evangelio, sino que algunos han tergiversado el evangelio de Cristo. Así es. ¿Saben qué? Bueno, a lo mejor ustedes leyeron esa noticia hace un tiempo atrás, que como uno dice, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Cómo la gente cae? Pero realmente el enemigo es muy sutil. Había una niña, una española, que cuando ella tenía 16 años, falleció su tío. Entonces ella quedó muy afectada. Y resulta que empezó a investigar en internet porque ella había tenido un sueño y no lo entendía. Y se empezó a meterse en foros y ella quería saber sobre la reencarnación. Y se metió en un foro así medio extraño. Y resulta que en este foro la enganchó una persona y le empezó a dar como respuesta a ese sueño. Al final se ganó la confianza de la niña y empezaron a conversar por 3 años. Imagínense, 3 años. Y resulta que este hombre era un gurú en Perú. Tenía esposas, hijos y una doctrina totalmente errada, falsa, alejada de Dios. Él estaba repoblando el mundo en la selva del Perú para el tiempo post-apocalíptico. Claro, nosotros nos reímos y decimos, pero ¿cómo es posible? Pero esta chiquilla, esta española, cuando logró la mayoría de edad, estaba tan convencida que viajó a Perú y estuvo secuestrada. Este hombre las tenía a las mujeres en desnutrición, los niños estaban en desnutrición, sin ir al colegio, sin nada, sin vacunas, absolutamente nada. Vivían en una choza horrible. Y ahí contaban las aberraciones, después cuando rescataron a la niña, porque las encontraron a las demás por la niña española, que toda la familia se movilizó. Pero unas aberraciones, y sin embargo las tenía convencidas de eso. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado, porque con la juventud, a eso me refiero. A lo mejor para nosotros sería algo como tan ilógico hacer caso a algo tan extraño, pero imagínense, esta niña estaba vulnerable, estaba en un momento de duelo, ¿cierto? Estaba totalmente vulnerable y sin embargo fue atrapada. Así que es el cuidado que hay que tener con la juventud, sobre todo los que tienen acceso a internet, a las redes sociales. Y bueno, más que todo es el internet, porque hay un despliegue de ventanas que los pueden llevar a cosas insospechadas. Así que ojo también para los papás, para que estemos atentos a todos los movimientos que hagan nuestros hijos, ¿cierto? En internet. ¿Ya? Eso les quería comentar. La otra referencia se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3,
del 1 al 9. Aquí habla sobre el carácter de los hombres de los postreros días, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces debemos cuidarnos de estos hombres. Bueno, muchas veces no se muestran así en todo caso, pero hay que estar atentos. Segunda de Timoteos, capítulo 3, 1 al 9. 3 del 1 al 9. Ya, aquí me toca leer algo. Dice así. Tiene un subtítulo que es bien interesante, hermanos. Dice, la impiedad en los últimos días. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Yo tengo una versión distinta por si encuentran que es un poco distinto el, digamos así como la traducción, el lenguaje, pero tengo esta traducción que a mí me gusta mucho, que en realidad la gramática la encuentro que es muy entendible. Sí, es entendible. Bueno, y la última referencia está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que aquí Dios nos dice... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 2. Sí. Dice así. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afinarlos y animarlos en la fe. Increíble, ¿eh? O sea, estaban un poco desafinados los hermanos que tienen que enviar a un discípulo amado del apóstol para ir a ponerlos quizás en armonía. ¿Dará esa el texto? Porque claramente dice, habla de afinar. No sé qué referencia tendrá usted. A ver, ¿cómo sale? Lo que pasa es que mi referencia dice, así que les envío a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo. Segunda. Ah, por eso, pues, me estaba... Segunda, 3:2. Sí. Por eso no me cuadraba. Menos mal que hice la pregunta. Ya, dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Eso, es así. ¿Es así? Sí. No cuadraba por la anterior. No. Eso, bueno, debemos no solamente pedir que oren por nosotros, sino que estar orando los unos por los otros, ¿cierto? Para poder ser librados, ¿cierto? De esta gente que es utilizada por el enemigo, ¿cierto? Gente pervertida, gente malintencionada. Y bueno, y Dios, como les decía, es poderoso para afirmarnos a todos sus hijos, ¿cierto? Y librarnos de todo el mal. Así que podríamos orar en esa dirección, ¿cierto? Para que Dios nos ayude, bueno, como les decía, a tener esa retroinspección, ¿cierto? Sobre cómo está nuestro compromiso con Dios. Más que con la obra de Dios, me refiero a mi relación personal con Dios, porque hay muchos cristianos que están comprometidos con la obra de Dios más que con Dios.
No sé si se entiende. Así. Y luego de esto, ¿cierto? Orar para que Dios nos libre de todos estos falsos maestros, de toda esta filosofía errada, ¿cierto? Y nos guarde, nos libre Amén. de todo mal. ¿Oramos? ¿Oramos? Sí, pues. Amén. Usted es la Yo mando hoy día. devocional. Igual dentro del tema, hermanos, claramente es entendible a lo que Dios claramente nos quiere enseñar. Y mientras escuchaba a mi esposa sobre el compromiso, me venía a la mente todas esas vías por las cuales se genera un compromiso. Y un compromiso, o sea pacto, o sea contrato, no se puede establecer unilateralmente. No se puede establecer unilateralmente, o sea, a través de una persona. Se tiene que hacer vía consensual. En este caso que intervienen dos personas. Y en este sentido, interviene Dios e interviene aquel a quien Dios escoge para hacer un pacto y un compromiso. Y evaluaba yo aquel pacto y me hacía una pregunta. Dentro de este compromiso, ¿cuál de los dos ha fallado? Claro, eso está claro, no hay ni que preguntarlo. ¿Cuál de los dos, en este caso, ha fallado o ha declinado, o claramente, como dice el texto principal en el cual se refería el tema, ha tolerado? ¿He sido yo tolerante con lo que Dios me ha dicho no? Con lo que Dios me dice, cuidado hijo, eso no. ¿He sido tolerante con aquello? Por eso creo que claramente la palabra de Dios hoy me pone como en pie de alerta para evaluar y decir, Señor, claramente mi compromiso contigo no lo he mantenido. No lo he mantenido. Tú has sido fiel conmigo, pero claramente yo no. Y como decía mi esposa, muchas veces hay un texto que habla que dice que somos infieles, ¿ya? Y Dios permanece fiel. Pero a lo que quiero llegar es que no nos acostumbremos a ser infieles. Que no me acostumbre yo a ser infiel para que Dios manifieste su fidelidad día a día. Dios, bajo su justicia, su fidelidad es eterna. Pero claramente ante eso Dios también me pone allá en el camino y me dice, no puedes perseverar en la práctica, pongámosle, de pecado, ¿cierto? Como dice la Escritura, o de desobediencia para que la gracia, ¿cierto?, abunde. En ninguna manera se puede generar eso. Así que, yo creo que la palabra de Dios ahora me cala hondo y me dice, ya, pues, pon ánimo y comprométete. Comprométete a servir a Dios como Él te está pidiendo y no como tú crees que es. ¿Ya? Bueno, el devocional era de mi esposa, así que yo voy a guardar silencio, ¿ya? Mañana seguimos con el día 3, ¿ya? Así que, ¿quién ora? ¿Usted? ¿Yo? Ya. Bien, amados hermanos, gracias al Señor por este día 3 del devocional, del día número 3 de este ayuno de Daniel de 21 días. Vamos con la ayuda del Señor en el segundo día y claramente, como decía mi esposa, ya es motivo de bendición, ¿ya? El estar centrado en los pensamientos del Señor claramente nos va a beneficiar, siempre nos va a bendecir, ¿ya? Así que les invitamos a que a través de estos 21 días puedan acompañarnos para que nosotros también podamos compartirle a ustedes de la manera como Dios también nos bendice, nos guía y nos da a entender su palabra, ¿ya? Así que oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos, Señor, este alimento, Señor, espiritual a nuestra alma, en la cual claramente tu palabra, Señor, es
aquella antorcha, Señor, que alumbra, Señor, que saca a la luz todo lo que está en tinieblas, todo lo que está quizás escondido a nuestro ojo, y tú lo sacas a la luz para que contemplemos, Señor, claramente cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas. Hoy nos has hablado, Señor, de compromiso, de poder comprometernos, pero no un compromiso meramente formal o moral, Señor, sino un compromiso, Señor, en la cual nuestra vida completamente, Señor, se pueda entregar fielmente a ti. Creo que estamos en este proceso. Mi esposa, yo, nuestro hijo, nuestra familia, está en este proceso, Señor, de poder ser fiel a ti, de poder buscar la fidelidad. Señor, no pensar, Señor, que quizás en cualquier momento puedo ser infiel, sino que ayúdanos a buscar la fidelidad, ayúdanos a buscar ese amor por ti, Dios mío. Tanto, Señor, esto se refleja, este compromiso se refleja, Señor, tanto principalmente en ti y con aquellos que nos rodean. Te pido tu misericordia y tu bendición también para mis hermanos, para tus hijos, para los que puedan escuchar, Señor, tu palabra, para que también tu Santo Espíritu, Señor, fortalezca sus vidas y quizás en sus mentes y corazones también traiga usted a la memoria y pueda remontarnos, Señor, a aquel momento cuando anhelábamos, Señor, ardientemente, Señor, anhelábamos por sobre todas las cosas en mantener vigente ese compromiso contigo. Señor, tu fidelidad es grande, tu misericordia hasta los cielos, Señor. Y en este momento, quizás a través, Señor, de tu palabra, nos llamas a volver a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es aquel alimento que no perece. Dios mío, bendice a mi esposa, bendice a nuestro hijo, bendice, Señor, nuestra casa. Y no lo dijo solamente con una intención, Señor, de quizás hacer una formalidad o algo moral, sino que llegó a decir porque creía en ti y creía en esa devoción de entrega cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, a pesar de que seamos tan inútiles, tan inservibles, pero entendemos que tú escogiste lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo débil, para avergonzar lo fuerte. Pedimos tu gracia y tu bendición para que en todo tú, Señor, seas exaltado y no haya pensamiento en nuestros corazones de nosotros vanagloriarnos y exaltarnos, Señor. Toda la gloria, todo honor sea para ti y tu bendición rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, ¿ya? Les invitamos, tenemos 21 días por delante, tenemos 19 días restantes por delante en estos devocionales diarios. Los hacemos a esta hora porque pensamos que a lo mejor la mayoría puede estar disponible para poder participar, estar compartiendo y poder ir haciendo de este devocional, como decía mi esposa al principio, más interactivo, y también ustedes nos puedan compartir a nosotros, ¿ya? Cómo el Señor también ha ido hablándoles a través de su palabra, qué es lo que ustedes han ido comprendiendo, Señor, a través de su palabra. Y también no nos quedemos solamente con el conocer, sino que también nos comprometamos en hacer, ¿ya? Porque claramente creo que una de las cosas que tenemos nosotros los hombres, hablo como hombre o bien el hombre y la mujer, muchas veces somos buenos para hablar y tenemos verdaderamente un compromiso muy, muy pequeño, ¿ya? Pero creo que el ayuno de Daniel, o más bien Daniel, que es el ejemplo de la práctica del ayuno, claramente se abstuvo de todo lo que pudo quizás seducirlo o apartarlo de lo que era su compromiso con Dios.
Así que creo que claramente de alguna manera Dios nos está llamando a que podamos comprometernos con Él enteramente. ¿Hay una alabanza que vamos a cantar con la ayuda del Señor? No. No tenemos alabanza preparada. ¿Ya? Pero sí me acordé de ella, que es consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, dice, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. ¿Ya? Pidamos al Señor, pidamos a Dios que Él coloque en nosotros ese querer. Y una de las cosas que he meditado es que cuando Dios coloca el querer en nosotros, no se queda como en el querer humano o moral nuestro, que muchas veces deseamos cosas pero no las cumplimos. Por eso Dios dice claramente, dice, no prometas si no vas a cumplir. Pero cuando Dios deposita el querer en nosotros, Él también lleva el hacer. Así que una de las cosas que tenemos que pedir es, Señor, ayúdanos para que tú coloques aquel querer en nosotros. Así que Dios les bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Ya les esperamos mañana. ¿Qué toca mañana? La vida mundana. No, Sí. me la jugó, me hizo una mala jugada la hermana Jessica. Se aseguró con los temas. No. Me tocó a mí Sí. la vida mundana. Ya, Sí. bueno, nos vamos a saltar, nos vemos el próximo jueves. No. No, mis hermanos, mañana Dios mediante nos encontramos con este tema, vida mundana, ¿ya? Claramente pues, tenemos que ser descubiertos por el Señor, de alguna manera tenemos que ser alumbrados por el Señor, ¿ya? Así que Dios les bendiga, saludamos a nuestros hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros, nuestro hermano Luis Eduardo Vargas, Dios lo bendiga, Lalito, nuestro también queridísimo también hermano Elías Calderón, ya, Dios te bendiga, hermano. También por ahí Pablito, Dios te bendiga, amigo. Pastor José también, Dios les bendiga, ¿ya? Sí, un saludo. Sea hasta mañana, si Dios así lo permite. Chao. ¿Ya? Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao.